Curro, curro, curro. Bueno, pues vamos a desconectar. Lo primero vamos a desconectar la batería. Y así no hay peligro de, pues si hacemos algún cortocircuito o algo por ahí. Bueno, pues esto ya grabo. Mira. Vamos a quitar todo lo que nos estorba. Y tenemos aquí espacio. No, si es simplemente para quitar la tapa y tener acceso ahí a las poleas. Este tensor es quitar, hacer así y se destensa la correa. ¿Hay que sujetar algo? No, mira, ¿ves? Este solo. ¿Veis lo que hago? Sube, sí, totalmente. ¿Veis cómo sube? ¿Ves? Sí. Pues simplemente hacer así se mantiene y entonces ya pues podemos sacar la correa, el accesorio. Vale. Esta va a salir mejor que la del furgón. Ya veo que va la cosa Sí. más rápida, macho. Y la polea del cigüeñal fuera. Hostia, cómo está eso de mierda, macho. ¿Dónde tirará? Claro, porque eso tendrá alguna fuguilla. Sí, sí está. Tendrá alguna fuguilla por arriba o. El caso es que bueno, ahora cuando quitemos la tapa de la correa lo vamos a ver más mejor. Bueno, pues entonces vamos a quitar la tapa por aquí abajo y hay que quitar primero el sensor de cigüeñal. Hay que quitar el sensor de revoluciones. O bueno, pero no sale porque tenemos que quitar antes la tapa de la correa, pero bueno, ya lo dejamos suelto. Y entonces ya le tiramos a la tapa de la correa. Más cosas, este martes se cumplen 25 años del programa de termalismo social que alcanzará a 10.000 beneficiarios. Arriba tiene otro. Y vamos a sacarlos. Y le ponemos el tarugo de madera y un gatillo. Y así cuando se quite el soporte ya va. No. Y al mismo tiempo no podemos subir y bajar el motor para trabajar mejor. Y los tornillos los tenemos todos aflojados. Estos tornillos. Lo que pasa es que no. Ahí. Para sacar el soporte del motor.
Tiene aquí los tubos, aquí dando por culillo. Y luego habrá que sacar la otra parte del soporte, por lo que estoy viendo. Vale, este suelto. Vale. Si son iguales. Y el tercero son iguales. Soporte fuera. Y este soporte fuera. Y ahora habrá que quitar la otra parte del soporte. La tuerca y el capuchoncillo este que lleva aquí. Y este Lleva 2. lleva 3. Este, Ah, ese y ese. Sí, lleva 3, sí. Son 3 tornilletes lo que lleva. 3 tornilletes lo que lleva. Bueno, pues una vez que hemos sacado el taco del motor, pues este se puede sacar. Si nos deja los tubos, porque esto está lleno de tubos por todos lados. Ahí está. Y ya tenemos la cubierta posterior de la capa de distribución. Y aquí vemos el piñón. Bueno, pues ahora hay que quitar este que lleva 3 tornillos. Ahí lo vemos. Aquí, aquí y aquí lleva 3 tornillos. Y hay que quitar este soporte porque si no, no podemos sacar la tapa. El soporte este cabrón, 4 tornillos y encima de 16. De la llave 16. Estos franceses se las traen. Y ahora sí podemos poner el sensor, quitar el sensor. Y esta piececita también hay que quitarla. Vale. Esto fuera. Vale. El punto de calado del árbol de leva, le hemos puesto aquí una broca. A la bomba esta del Common Rail le hemos puesto aquí también el útil este. Que estas bombas, las bombas estas de los Common Rail no son como las bombas rotativas normales. Estas bombas casi que no necesitan calado, porque esto lo que hace es meter presión, pero vamos, ya que lleva el punto de calado lo vamos a respetar. Estas que son de 3 pistones, las bombas de 3 pistones, como son la mayoría, no hace falta calarlas. Pero bueno, este lo vamos a poner. Luego los Volkswagen que llevan bombas de 1 pistón, esas sí tienen que ir caladas, como siempre también. Y el cigüeñal que le hemos puesto ahí una broca. Que muchas veces la broca, poner una broca, poner un tornillo, bastante mejor que los útiles de calados de estos Made in China que hay. Pues entonces ya podemos
destensar el tensor que vaya abajo y ya sacamos la correa. Este es el tensor. Qué bien está la correa, macho. De todas maneras sí hay que sacarlo. Y ahora para sacar la correa, pues necesito una 5, una de Allen de 5 para bascular, para hacer pivotar el tensor por aquí. O la quieres de autoclave. Si aquí cabe el autoclave, o sea, si cabe el autoclave es en el girano, en el sentido de apriete, ahí, y ya pues no tiene que salir. Ya se queda floja. Se queda floja y ya no tiene que salir. Vale, vale. Vale, pues ya es tuya. O mía, mejor dicho. Vale, cojonudo. Macho, No está mal, ¿eh? parece que la cambiaron el año pasado. No está nada mal. Pero nada mal. No, esta está estupenda, macho. Los tensores. Bueno. Nada. Salió nueva la bomba, pero bueno. Porque el sellador. A mí es que el sellador me gusta poco, ¿ves? La pared de la bomba tiene que estar limpia, porque si no me la asusto. ¿Ves? Ahí está limpia. Y le vamos a poner la junta. La junta que viene con la bomba nueva. Bueno. ¿Que tuviste un golpecillo o algo? Sí. Coño, un amigo mío, Mazzantini, el de las excavadoras, Aquí. estaba dando para atrás. Aquí, él es del Visual Market. Hasta luego, Merce. Estaba dando para atrás con el coche ahí. Sí los he visto yo, los camiones esos del Viso. Más Sí, antiguos. eso hacen carreteras y hacen Sí. servicios agrícolas y todo. Joaquín Pérez Mejía. Es buen amigo mío. Bueno, pues ya nos queda apretar. Está pobrecillo. Es que estamos hablando de unidades de fuerza. Bueno, pues entonces este rodillete, ¿eh? Y como lleva par de apriete, pues lo vamos a respetar. ¿Vale? Anda, joder, nada más. 37 Nm, nada más, o sea, nada más. Lo que te diga el fabricante que tiene que llevar es lo que tiene que llevar, ¿eh? Pegamento de tuerca, nada, ¿no? Nada, nada, nada. Correcto, el rodillo guía, y ahora pues montamos el tensor. Y lleva con su muelle y lleva la varilla esta, que lleva una traba con la varilla, y ya está ahí el tornillo que lo ponemos ahora. No, con la correa puesta, ¿ves? Aquí tiene la corredera esta para desplazarlo. O sea, esto no hay manera de montarlo mal, ¿eh? Y esto luego hay que quitarlo. Y lo vamos a dejar el tornillo apretado, pero sin apretar, sin par. Sí, lo que es fijando, Sí. fijando el tensor y ya está. Claro. El tensor y ya está. Para poder luego poner la correa. Dejarlo ajustado. Esto ya se queda. Le vamos a ajustar un poquillo. Pues si tienes ahí, tenía por ahí la 13, ¿no? Para Sí, sí, claro. ajustarlo un poquito, solamente ajustarlo, no sin esta que vale. Es una 14. Ah, es la 14, pues la 13 estaba por ahí.
Mira, ya la tengo yo aquí. La tengo yo aquí simplemente. Ahí va. Es ajustarle un poquito. Ajustarle un poquito que no llegue a apretar. Es un poquito. Ahí, un poquito, un poquito. Y luego ya, cuando esté puesta la correa, se quita la trabilla esta. Se quita la trabilla, entonces el tensor va a apoyar ceñido y luego ya con esto, Sí. con la llave Allen, pues se le da la tensión. Ah, vale, vale. O sea que ahora ya tenemos todo calado, tenemos cigüeñal calado. A ver. Sí. Tenemos la bomba de alta, la tenemos calada. Y el árbol de levas que hemos puesto aquí, una broca. Y ya pues podemos empezar a montar la correa de distribución. Y la correa no lleva marca, pero lo vamos a montar con las letras. ¿Para qué? Que las podamos leer. Por eso esto siempre se empieza a poner por el cigüeñal y se pone la pieza esta, la escuadra antidecalado, que se llama esto. Y así se mantiene la correa que no se va. No se va. Y ahora ya pues la vamos pasando por los rodillos y finalmente por el tensor. Aquí se ve bien. Perfecto. Pues ya tiene. Y ya está metida, todo calado. Y ahora vamos a quitar la trabilla del tensor. Ahora tenemos que apretar Ahí, los rodillos, ¿no? claro. Y ahora hay que apretarlo, hay que darle la tensión girándolo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Hay que darle la tensión a la correa. Que eso tiene ahí un índice que no se ve bien, pero lo tiene aquí debajo. Ahí, ese es el índice. Y tiene que coincidir con la corredera, o sea, por donde lo hemos puesto. Vamos a ver. Lo has tensado. Sí, tensa, pero tiene que tensar en En la posición en que la tiene. posición que tiene, ¿veis? Ahí, entonces siempre tirándole ahí en el sentido opuesto a las agujas del reloj, que vaya posturita. Sentido opuesto y vemos el índice ahí, que queda en el medio. ¿Veis? Ahí está. Pues dicen que no tiene kilómetros, pero estoy seguro que la correa de distribución esa lo mismo dura 300.000. Y ahí tenemos el índice. Y ahora ya apretamos. Ah, que está. Bueno, pues entonces al tensor ya le hemos dado su par, sus 30. Sus 30 Nm. Bueno, pues ya nos quedamos tranquilos. El índice en su sitio. Putos tubos no dejan ver. El índice en su sitio. Y ya pues vamos a quitar las trabas. Vamos a comprobar que ha quedado bien tensada la correa. Y vamos a quitar las trabas y vamos a girar el cigüeñal 2 vueltecitas. ¿Qué es no? ¿Una traba ya no? Sí, ¿qué voy a hacer? Ya comprobado, le hemos dado vuelta al cigüeñal, que entran los útiles de calado. Ah, vale, vale. Que Claro. era el Si es solamente porque comprobar el calado Vale, del motor. Quítale el otro. Vale, ya está. ¿Vale? Fuera. 3 útiles. Ya está. Son finas. Bueno, la tapa de arriba. Y las bridas que hemos quitado, pues se las ponemos. Las bridas, pues esto sujetan estos cables y todo esto, pues se las ponemos. Déjalo, si... Un poquito la...
si lo puedes sujetar aquí. ¿Me sujetas un poquito? Sí, claro. Que veamos cómo... Vamos, que esto tampoco tiene nada. Y es como tú dices, que no sé... Un repaso... Que por qué te tienen que apretar los soportes del motor con par. Pero bueno, que ya que lo lleva, pues por lo menos lo respetamos. Vale, pues ya está. Ya no se nos va a caer el motor al suelo. Y la polea del cigüeñal en esta, mira, sí, la vamos a dejar puesta también. Mira, aquí tiene una marca, una muesca que tiene que coincidir con esta de aquí del piñón. ¿Lleva posición? La polea del cigüeñal sí que lleva posición. Sí que lleva posición, porque además, pero vamos, que es imposible montarla mal por la muesca esta que tiene. Entonces, ¿ves? Ahí queda encajada. Y ya queda encajada. Y ahora pues la vamos a dejar apretar. Y este que hay que hacer fuerza de cojones. Vale, vale. Uf. Bueno, pues ya está puesta. La correa de accesorios. Ahí va. Todos los rodillos. Cuando no estás en casa no piensas que te lo podrían quitar. Ni cuando estás de vacaciones. La bomba de la dirección. Bueno, pues ya ha quedado perfecta. El refrigerante. Se le puede echar ya, ¿no? Sí, cuando quieras. Es que fíjate dónde han puesto el depósito del refrigerante. Espérate que te sujeto porque si no sabes lo que va a pasar, que se va a verter. Ahora se sale. Qué hermosa. Vale, ¿la arranco? Fíjate que conecte batería. Vale, pues dale cuando quieras. Irle echando refrigerante.
¿La calefacción la tienes puesta? No lo sé, pero